En Estados Unidos se llama fiebre del heno y afecta a más de 30 millones de habitantes. En Chile se estima que cerca del 30% de la población padece rinitis alérgica y presenta síntomas como dolor de cabeza, estornudos, picazón de garganta y oídos, además de lagrimeo, entre otros. Estas partículas que se eliminan, ¿cierto?, de la combustión de los motores diésel y por las calefacciones que se dan en las ciudades, crean un ambiente que es un poquito hostil para las plantas, ¿ya? Las plantas se defienden de eso y para defenderse producen un tipo de proteína frente a ese estrés de las plantas, ¿cierto? Producen un tipo de sustancias tipo de proteínas que se hacen más agresivos. Entonces, ¿qué ocurre? Que en las zonas urbanas el tipo de polen que anda dando vuelta es un poquito más alérgeno, por así decirlo, que en las regiones no urbanas o en las regiones rurales. Se ha visto, como te decía al inicio, un aumento exponencial de las enfermedades alérgicas, se ha visto que hay un aumento en ellas. Tienen un componente genético, sí, pero también hay que entender que el sistema inmunitario también se va modificando, ¿ya? A lo largo del tiempo hay alergias que se dan con mucho más frecuencia en los niños. Recordar siempre que este sistema inmunitario está en desarrollo de la edad infantil, ¿cierto?, a la edad adulta, y después desde la edad adulta a la época, ¿cierto?, de adulto mayor, pasa que también hay otra modificación en el sistema inmunitario que hace o podría hacer que exista una mayor predisposición también frente a estos alérgenos ambientales y personas que antes no tenían alergias ahora sí las tengan. Los síntomas de la rinitis pueden surgir junto con la aparición de diversos pólenes, entre ellos el del pasto, maleza y árbol de plátano oriental, que posee además tricomas, una especie de pelusa que lo cubre y que se desprende quedando suspendida en el aire, provocando reacciones alérgicas. A pesar de que todos conocemos los síntomas, ¿cierto?, que son clásicos de la alergia, que es picazón, el lagrimeo, la coriza, que le llamamos nosotros en el lenguaje técnico, que es esta mucosa transparente que permanentemente estamos botando desde la nariz, nos pican los oídos, la garganta, etc. Entonces, si tú te fijas, todas estas manifestaciones o síntomas o signos se parecen mucho a una gripe o a un resfrío. Entonces, aquí lo importante es hacer esta diferenciación entre cuando es una enfermedad viral o bacteriana, cuando es una manifestación de rinitis. Entonces, lo clásico que tenemos que fijarnos, ¿cierto?, es que los resfríos, las gripes, todos sabemos que duran 3 a 5 días con o sin tratamiento, ya sea el tratamiento en casa o ayudado con medicamentos, aproximadamente. Tiene un efecto, un tiempo limitado. En cambio, la manifestación de rinitis supera eso, pueden durar semanas, incluso meses. Entonces, lo primero en enseñarle a la comunidad, ¿cierto?, es a diferenciar si corresponde a una alergia o no. Lo primero y la recomendación es acudir al médico, porque el médico es el que te va a dar el tratamiento, porque esto afecta, si bien no es una enfermedad grave, en algunos casos sí, pero en la mayoría de las personas, ¿cierto?, de la población, no es una enfermedad, una patología grave, de gravedad, pero sí genera mucha molestia y mucha mala condición de vida. Ventilar las habitaciones y secar la ropa en lugares que no le dé directamente el viento pueden ser acciones que contribuyen a reducir el impacto de estas partículas en los alérgicos. En el ambiente, bueno, así como está, con el viento que hay hoy, cuesta bastante. El ambiente seco también promueve que estas partículas vuelen y se mantenga más tiempo en el aire, entonces es muy difícil evitarlo. Pueden ayudar también el tema de la limpieza de la casa frecuente, ayuda bastante, ¿cierto? El uso de mascarillas también puede ser un buen ayudante. El de gafas de sol también evita el lagrimeo permanente en los ojos. Si se fijas, todos los tratamientos son enfocados un poco a la mejor calidad de vida, pero ninguno te va a solucionar el tema de las alergias, como te decía. Cuando uno lava la ropa habitualmente la cuelga afuera, ¿cierto? Y está a exposición del viento, y mientras más viento, más se seca y más rápido, pero la verdad que el viento hace que también genere más polen y las prendas de ropa retienen esas partículas. Entonces lo importante ahí es ojalá secarlas en un espacio más resguardado. Plancharlas también sirve mucho porque eso elimina la suspensión de estas partículas.
ventilar, como te digo, la casa, sobre todo cuando esté más húmedo, ya, porque después de la lluvia habitualmente decantan estos pólenes y hacen que estén menos en el aire. Entonces son horarios en el día que uno puede utilizar para evitar, digamos, o minimizar estos síntomas. Recomendaciones que no están de más, sobre todo para evitar las incómodas consecuencias de la floración primaveral.